buenas tardes, compañeros, queridos docentes. Vamos a iniciar con la siguiente charla que está a cargo del licenciado, perdón, del licenciado Ronald Condori Huanca. Bueno, vamos a presentarlo. En sus estudios universitarios es cursante del doctorado en políticas públicas, tiene un diplomado en educación superior y es titulado en estadística en la Universidad Mayor de San Andrés. Es egresado en maestría de economía aplicada de la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un diplomado de evaluación de política social en la Universidad Católica Boliviana. En su experiencia laboral, trabaja como profesional en estadística en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, trabajó como profesional en estadística en el Ministerio de Desarrollo Productivo, es consultor estadístico en el Ministerio de Educación, trabajó como estadístico en seguimiento a indicadores en el Ministerio de Salud y fue consultor censo de población y vivienda, especialista en muestreo social, profesional, es profesional cambio de año base IPC 2016, especialista para elaboración del marco muestral y consultor en consistencia en el INE Bolivia. Además, fue consultor en posgrado en Ciencias del Desarrollo en la UNSA y técnico en procesamiento de datos en Quality Quanti SRL. En su experiencia académica también fue auxiliar de docencia en la carrera de estadística en los años 2006 a 2012. Demos la bienvenida al licenciado Ronald Condori Huanca. Adelante, por favor. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Ya, muy bien. Entonces, antes que nada, agradecer a los organizadores de la semana aniversario de la carrera. Muy bien, me han presentado. Yo soy Ronald Condori de la carrera, había egresado de la UNSA más o menos el 2014, 2013. Entonces, eh, te puedo decir que no conozco un poco más el ambiente laboral reciente. Ya, entonces el tema que voy a exponer trata un tema aparentemente muy básico, que son las encuestas electorales que continuamente se van difundiendo para cada acto electoral en Bolivia y en cualquier lugar del mundo. Bueno, dentro de estas encuestas hay una cosa muy importante que es el diseño de muestreo, que es estrictamente estadístico. En este diseño se define tanto el método de colección, si se va a utilizar dispositivos, qué tamaño de muestra va a ser, se va a organizar la muestra en estratos, cuántas etapas. El método de estimación más que todo es, qué sé yo, directo, con proporciones y totales, no hay mucha ciencia en esa parte. Y con esto se define todos los elementos estadísticos para dar sustento a una encuesta electoral. Bueno, antes de continuar, hay que hablar un poco del contexto boliviano, porque esta investigación se ha hecho en el contexto para las elecciones 2020. Entonces hay que ver un poco cómo es la estructura del Estado boliviano, ¿no? El sistema electoral, ¿no? Tenemos un gobierno ejecutivo y un órgano legislativo, ¿no? El sistema electoral o la forma de elegir nuestras autoridades hay de dos maneras. Está la mayoría absoluta, que sí se eligen a los presidentes y a los gobernadores, y la mayoría simple para los alcaldes y las demás autoridades. Los escaños se distribuyen en Bolivia por el método de Hunt, donde se tienen diferentes representaciones por cada departamento, por cada tipo de circunscripción, aquí se llama. El escenario político, antes de hacer una encuesta, ya sea electoral o de cualquier tipo, hay que conocer el escenario de los datos, o sea, de los indicadores de la situación electoral reciente, para no cometer algún error y tener cifras consistentes en el tiempo. Entonces hay que ver un poco. Aquí tenemos los partidos en 2019, que eran el MAS, Comunidad Ciudadana, y el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento Demócrata Social, ¿no? Obviamente el MAS, como conocerán, tiene un apoyo electoral que supera el 50% desde 2005 hasta el 2019, ¿no? El 2019 se han hecho varias encuestas electorales a cargo de varias empresas e instituciones, la UNSA incluso, creo, en una de esas rondas.
Entonces, estas encuestas han buscado estimar la composición, el estimador de la proporción para cada partido político y por ende para cada candidato. Entonces, en un resumen, estos datos están en el órgano electoral, ahí tienen las fichas técnicas y se tiene la información disponible, es un sistema abierto. Entonces, un estudiante de muestreo poder ir y consultar qué tipo de muestreo están utilizando, cómo han seleccionado su muestra, qué lugares han visitado, el nivel de error y todo eso. Entonces, el 2019 el órgano reportó 14 encuestas a cargo de siete instituciones, ¿no? Pues cada una aplica diseños muestrales estratificados, aleatorios simples, por cuotas y demás. Estas estimaciones, en su última ronda, es decir, cada empresa ha hecho una o más encuestas, entonces aquí se ha tomado la última encuesta, la encuesta más reciente, más cercana al acto electoral, que es octubre del 19, y estas son las estimaciones que ellos han presentado versus el resultado oficial nacional, porque tenemos en el exterior las personas bolivianas residentes votan, ese voto no se lo ha considerado porque no se puede estimar esa parte. Entonces, según el resultado oficial, se ha definido hacer una medida, una cuantificación del sesgo, porque la encuesta electoral es de las pocas encuestas donde uno va a conocer realmente el parámetro que está buscando estimar. Por ejemplo, las encuestas de hogares no pueden estimar eso. Hay algunas encuestas que agrícolas tampoco pueden estimar algunos indicadores, son parámetros desconocidos. Incluso un censo tiene su margen de error, pero solo, digamos, en las encuestas electorales sí se conoce el parámetro ideal. Bueno, hay alternativas de diseño. Lo que hemos visto eran los diseños que se aplican en Bolivia en 2019, que se aplicaron. Entonces, hay algunas alternativas electorales de estratificación. En España, por ejemplo, aplican una estratificación por competencia electoral, ¿no? Entonces, cada provincia, mientras más variada sea la composición electoral, asignan más muestra o hacen un tratamiento diferenciado. En Colombia, si bien no hay ¿cómo se dice? Una estratificación como tal, hay un estudio que identifica regiones estables en el tiempo. En Colombia hay los partidos liberales, conservadores y los de izquierda, son como tres corrientes. Entonces hay regiones donde si cada partido a lo largo del tiempo ha ido ganando constantemente, entonces son regiones, digamos que muy fieles a su partido político. En Perú implementan la postestratificación, que es un método de ajuste a los factores de expansión, tal vez algunos lo hayan visto en muestra o lo vayan a ver más adelante. Y en Canadá, que también se aplica una estratificación, pero ya agarrando ya las variables de nivel socioeconómico, que es una variable que se utiliza mucho en encuestas de opinión, de investigación de mercados. Entonces, el nivel socioeconómico es, digamos, casi como que otro mundo estimarlo, pero la idea es acercarnos al nivel socioeconómico. Es una proxy de la pobreza desde el punto de vista social. Estados Unidos es tal vez el país más avanzado en esto de las encuestas de intención, de opinión electoral y demás, porque Estados Unidos tiene su sistema donde cada región o cada estado, quien se lleva la mayoría absoluta se lleva todos los representantes. Por ejemplo, digamos que en Cochabamba gana el partido X con el 51 más 1%, entonces se lleva todos los senadores de Cochabamba, se van a ese partido que ha ganado. Entonces, eso es lo que hace a los estadísticos en Estados Unidos a poner más atención en lugares donde haya la brecha sea muy pequeña, donde digamos que esté 51-49, ahí ponen más atención. Pero en un estado, qué sé yo, por ejemplo, California, donde los demócratas están arrasando con 80% y los republicanos van con 20%. Ahí, por ejemplo, no le ponen mucha atención porque ya saben quién va a ganar y quién se va a llevar los votos o los representantes. Entonces, para identificar estos estratos donde hay mucha competencia electoral, hay varios métodos. Aquí presento tres. Está el margen de diferencia, el margen de variación y el método de Bellwether. Estos métodos buscan, digamos, estratificar a cada estado. En el caso de Estados Unidos, cada estado se busca estratificar para saber si es o no es un estado bisagra, es decir, un estado donde haya donde los partidos políticos estén muy ceñidos. Ahora,
En el documento también se presenta la estratificación asimétrica, que es un concepto que usualmente se ignora, pero existe. O sea, a ratos se utiliza de mala manera, sin su sustento debido. Entonces, ¿qué pasa en la estratificación asimétrica? Existen en nuestro marco muestral, hay varias unidades de selección que pueden o no pueden entrar. Entonces, particularmente hay algunas unidades que son muy grandes y que no se las puede manejar como al resto. Estas unidades grandes generan problemas porque si entra en la muestra, el estimador se infla. Si se sale de la muestra, el estimador reduce. Es como colocar, digamos, a la empresa PIL y hacer una encuesta de empresas lácteas. Ignorar a la PIL, nos vamos a inventar datos. Incluir solo a la PIL, sí tendríamos un mejor dato, pero ignoraríamos a las pequeñas. Entonces hay que hacer un balance. Entonces pueden ver en las expresiones que se crea un estrato de inclusión forzosa, así se lo llama de forma teórica, digamos, más práctico. Entonces, estos estratos de inclusión forzosa también tienen otro problema, aparte de generar sesgo, sobreestimación o subestimación, tanto en el estimador o su varianza, también tienen un problema cuando se quiere aplicar una probabilidad de inclusión forzosa, porque recuerden que la probabilidad tiene que ser menor que 1, entonces si utilizamos un algoritmo PPT, una selección proporcional, vamos a tener el problema. Pueden ver ahí en el primer término que basta que una unidad sea muy grande, su medida de selección sea muy grande, entonces ya se va a romper el supuesto de que la probabilidad es menor que 1. Eso se arregla por las recomendaciones de Sargal en el 92, entonces se hace un pequeño ajuste, ¿no? Y se crea un estrato de inclusión forzosa. Bueno, como había dicho al inicio, las encuestas electorales tienen una particularidad, tienen una precisión que sí se puede medir en cualquier encuesta. Entonces, 3 empresas sacan sus encuestas, entonces de las 3 yo puedo saber quién está más cerca. Y eso es lo que hace muy interesante estas encuestas, porque se va a saber quién realmente se ha acercado. Ahora, ¿por qué se acerque? Es otra cosa, ¿no? Puede ser mero azar, buena metodología o algún otro factor. Entonces, estas métricas de calidad de sesgo de estas encuestas se basan en un fiasco que ha pasado en Estados Unidos en el 48, donde empresas grandes tipo Gallup, que es una empresa enorme a nivel mundial que hace encuestas y sondeos y demás, todas las empresas se han equivocado. Entonces, ¿qué han hecho ahí? Han cometido varios errores estadísticos, por así decirlo, y en base a eso han creado un concilio, un consejo, el cual ha dado las siguientes recomendaciones, ¿no? Donde se puede evaluar las estimaciones mediante, ahí son 8 criterios, aquí hay 3, son estadísticas que manejamos en una paramétrica, por ejemplo, el H cuadrado, la desviación media absoluta, que es una medida de precisión, y el margen de diferencia, que es el segundo. Entonces ahí, por ejemplo, se ve la estimación de la encuesta versus el parámetro. Ahora lo que se ha usado es la encuesta de intención de voto, de Tu Voto Cuenta, que es una iniciativa de la UMSA y de la Fundación Jubileo. La información está abierta, es libre, pueden descargarse la base de datos. Un poco de este diseño, es un diseño probabilístico de 3 etapas, está estratificado por departamento, área y el tamaño del asiento electoral, y es representativo a nivel nacional, departamental. Bueno, aquí están los detalles. Abarcan 234 municipios. Y esto es lo importante de esta encuesta, es una muestra muy, muy, muy grande, 15.500 encuestas. El resto de empresas o instituciones generalmente hacen encuestas que bordean entre 1.500, 3.000, hasta 4.000 llegan, pero esta es muy grande, entonces da para mucho, no, da para mucho, se puede experimentar mucho con esta encuesta. Ahora al implementar la estratificación, hemos utilizado esa base, los padrones electorales y los resultados de elecciones previas. Ojo, hay que tener cuidado, no voy a utilizar para estratificar información de una, ¿cómo se dice? Información futura que desconozco, por eso tengo que usar información previa a la encuesta. Y la encuesta de hogares. Entonces, ¿qué se ha hecho? Lo primero que se ha hecho se ha construido por el método de la brecha que habíamos visto anteriormente. La brecha es una brecha electoral, donde el partido más, si la brecha se hace muy grande, quiere decir que está
tiene mayor ventaja. La brecha es cercana a cero, entonces tiene menor ventaja. Si la brecha es negativa, ha sido superado por los demás partidos electorales. En base a esto se han utilizado 3 elecciones 14, es referéndum, y creo que la del 9 más. Las 3 encuestas, los 3 resultados electorales, se ha hecho una componente principal para cuantificar solo una variable y poder estratificar más fácilmente. Estos son los resultados de eso, entonces pueden ver ahí las brechas. Se tienen 329 municipios, se han estratificado municipios porque es este el marco muestral que se utiliza ahorita. Son 339 municipios en Bolivia, 329. 10 de estos municipios son las capitales y el Alto, y ese es nuestro estrato de inclusión forzosa. Entonces, los estratos están ahí, pueden ver el estrato bisagra, que se ha ido cerrando para el partido más. Antes tenían una ventaja de 23, luego de 9 y de 6 puntos porcentuales. Aquí tenemos ya la dispersión de estos estratos, de estos municipios en todo caso. En el eje central se puede ver los municipios bisagra de Bolivia, llamémoslo así. En el eje superior, en el primer cuadrante estarían, digamos, los partidos, digamos, los municipios que siempre han sido leales al MAS, y hacia abajo estarían los opositores, ¿no? Luego vamos a utilizar los proxies estimados del nivel socioeconómico, ¿no? En la literatura se basa en que el nivel socioeconómico tiene una proxy que es el nivel educativo de cada persona, ¿no? Luego, el proceso de postestratificación se basa en tener perfiles fila y perfiles columnas. Es como que usar una regla de 3, pero bidimensional o tridimensional, según tengamos los datos. Entonces, se conocen los totales de fila y columna y se va a ir, digamos que, haciendo aproximaciones numéricas internamente. Los resultados. A ver, en este diagrama de dispersión se tiene en el factor inicial y el factor ajustado. Si no hubiera un ajuste, hubiera una recta de 45 grados ahí, pero no es el caso. Aquí hay oscilaciones, hay factores que se han digamos, sobre representado y subrepresentado, pero eso se ha corregido con esta estratificación. Y estos serían, digamos, ya los resultados. En líneas punteadas tenemos los datos oficiales, la línea más clara, las barras más claras son el resultado inicial, y las oscuras son la postestratificación combinada. Entonces aquí alguien dirá, pero tu ventajas has pasado de 42.9 a 46.1. Entonces uno dirá que es muy poca la ganancia. Pero en encuestas electorales ahí hay un pequeño detalle también, que en encuestas electorales un 1% puede generar un lío tremendo, porque vean, se puede ganar con 51% y va a haber problemas ahí. Pero si nos equivocamos en 2%, 49 ya perdió el señor. Entonces, hay mejoras tanto para el partido Más, Comunidad Ciudadana, y para Creemos. Creemos sí se mantiene. Estas son las mejoras en precisión de los métodos: el desviación medio absoluta, el margen de error y la distancia chi cuadrado. Podemos ver que los 3 escenarios, calibrar por estratos electorales, por nivel socioeconómico y por una combinación de estos dos, genera buenas mejoras en estas métricas de precisión de las encuestas. Entonces, eso es lo que se ve concluido, ¿no? Es decir, se puede implementar este método, no cuesta nada, la información está disponible. Con esta base de datos, los factores se han ajustado satisfactoriamente, no hay datos atípicos que se hayan creado. A veces suele pasar eso, se crean datos atípicos en los factores. Y el nivel socioeconómico también se adecua. Ahora, la discusión del estudio se basa en varias líneas. La primera es que, dado que la muestra es muy grande, alguien dirá, pero no todas las encuestas tienen 15.000 o 14.000 de muestra. La mayoría de las muestras van de 2.000 a 3.000. Hay que ir analizando. Luego también hay que analizar bien los resultados departamentales, que es incluso más delicado porque cada región tiene su preferencia diferente. Y también hay que evaluar algo que se genera, porque al tocar el factor se incrementa su variabilidad y por ende se incrementa la varianza del estimador. Luego también hay un tema muy importante. Cada ciudad capital, en Bolivia, Santa Cruz ya está bordeando al 1.000.000 de habitantes, el Alto por sus 700.000 y demás. Cada ciudad grande capital, como está de inclusión forzosa, al existir esta asimetría de los municipios, hay que tener cuidado ahí porque hay que
diferenciar en regiones o distritos electorales. Entonces, si son los de La Paz, ustedes conocerán que qué sé yo, los barrios populares de La Paz tienen un comportamiento electoral diferente a la zona sur o al centro, son muy diferentes. Ahora, si alguien está en Santa Cruz, debe conocer que, por ejemplo, el Plan 3000, Villa Primero de Mayo, tiene un comportamiento electoral muy diferente al centro y a la zona, digamos, norte de Equipetrol y demás. Entonces, esos son, digamos, la discusión que se plantea y con la cual se puede dar continuidad al estudio. Bueno, aquí vemos la bibliografía. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Parece que no hay preguntas, por lo que vamos a finalizar esta charla y agradecer al licenciado por participar de estas charlas por la semana aniversario de la carrera de estadística. Y de manera simbólica se le hace la entrega del certificado por su interesante exposición. Muchas gracias, licenciado, por ser parte de esta celebración.